Bueno, buenos días. Vamos a seguir hoy con las baciomicotas. Hemos estado viendo estos días anteriores las enfermedades que producen las teliomicetes, o sea, los baciomicotas que generan sus probacidios a partir de teleutosporas, y nos había quedado completar la parte correspondiente a las homobaciomicetes, que también nos generan algunas enfermedades. Esta es la clasificación que habíamos visto ya de estos hongos, y dentro de las homobaciomicetes tenemos algunas que tienen este tejido que contiene alimenio, este pseudotejido que contiene alimenio que se llama himenóforo, himenóforos duros en túbulos, que nosotros cuando los vemos, como vemos solo un plano, los vemos en poros, que son los poliporales, y si el himenóforo está en láminas y además es blando, putrecible fácilmente, como el champiñón, por ejemplo, son los agaricales. Tenemos esos dos órdenes. Recordemos que en estos hongos, en la mayoría de los casos, vamos a encontrar en el micelio fíbula que nos permite identificar que se trata de una baciomicota, ¿no es cierto? No en todos, pero en la mayoría hay. Y también recordemos que estos hongos producen su himenio, que acabamos de decir que se encuentran en himenóforos, y tenemos esta fotografía que ya habíamos visto, pero simplemente para recordar que tenemos este estrato fértil que se conoce como himenio y que está contenido en el himenóforo. Estos hongos básicamente son hongos saprófitos, muchos de ellos degradadores de la madera. Algunos son ectomicorrícicos de árboles, por ejemplo, el clásico hongo de pino que se junta aquí en la Sierra de Córdoba, o el que vimos el otro día que es mortal, Amanita phalloides, o el hongo este llamativo que también lo vamos a encontrar en la sierra, el hongo de los cuentos de los enanitos, este hongo rojo con manchitas blancas encima, que también es del género Amanita. Estos son hongos micorrícicos. Eso quiere decir que están asociados a las raíces de árboles que tienen una relación mutualista con árboles, y que por eso los vamos a encontrar solamente en lugares donde encontremos a estos árboles. Muchos homobaciomicetes son muy importantes en la ecología de los bosques. Algunos de ellos son comestibles, incluso como decíamos el otro día se cultivan, algunos son venenosos, dentro de ellos hay algunos mortales, algunos son alucinógenos, el cogumelo famoso, y algunos son medicinales. Producen basidocarpos bien desarrollados que contienen el himenóforo, en el cual se encuentra el himenio. El himenóforo puede adoptar diversas formas. Acá tenemos varios tipos de himenóforos que podemos encontrar. Esto, si ustedes tienen la oportunidad de ver estos hongos sombreros, estanterías, los dan vuelta, se fijan en la parte de abajo y los van a ver de esta manera. Tenemos varias posibilidades, ahí están descritas las posibilidades, están fotografiadas. Y de paso, fíjense que este es un libro que está publicado acá por autores de Córdoba, la gente del INVIP, y que está en internet, que ustedes pueden acceder a ello, a este libro, y de esa manera identificar, ver los hongos que producen los problemas de arbolado urbano en Córdoba. Bueno, los poliporales, como dijimos, son hongos que van a producir su himenio en poros, en tubos, que los vamos a ver como poros. Entonces, esta sería la estructura clásica del himenio de un políporo. Si nosotros esto lo vemos en una fotografía bien aumentada, vamos a ver toda la parte del micelio que conforma este pseudotejido entre los poros, que conforma todo el basidiocarpo, y en el interior del poro encontramos los basidios, que aquí no se alcanzan a ver, pero sí se ven las basidiosporas. Esto es clásico. Los basidios son muy hialinos, muy metidos dentro del tejido fúngico, y solamente vemos liberadas en la luz del poro a las basidiosporas. Estos hongos producen esas basidiosporas muchas veces durante mucho tiempo, o sea, una cosecha continua durante mucho tiempo de muchas basidiosporas que están siendo liberadas allí. Algunos incluso duran varios años produciendo las cosechas de basidiosporas. Ustedes habrán visto en árboles que están afectados por estos hongos
que cada vez que viene la temperatura un poquito más cálida y que viene humedad, empiezan a fructificar y muchas veces se conserva el basidioma, el basidiocarpo de un año para otro y simplemente crece. En otros casos son anuales, pero en algunos casos son de varios años de duración. Veamos cómo es el ciclo de estos hongos. Nosotros vemos entonces que el 99,9% de estos hongos tienen el micelio dicariótico clásico que hemos visto, y que ese micelio dicariótico es el que va a producir el basidiocarpo. En el basidiocarpo se va a desarrollar el basidio va a producir las basidiosporas se van a diseminar fundamentalmente por el viento, y cuando germinen, condiciones de humedad, etcétera, van a producir hifas del micelio primario N, que por somatogamia van a generar un micelio dicariótico, y que muchos de ellos tienen la posibilidad de reproducirse asexualmente produciendo artrosporas o oidios, ¿no? Como de las dos maneras los podemos llamar. ¿Qué enfermedades nos producen las Homobasiomycetes? Algunos de estos se comportan como parásitos facultativos, o sea, son saprófitos y en un momento de su ciclo se pueden comportar como parásitos y producen enfermedades que se caracterizan por la podredumbre de madera, en raíces y en fuste en árboles y arbustos. Ejemplos clásicos, la podredumbre de madera de árboles. Basta con observar un poquito en la ciudad cuando uno anda circulando, todos esos árboles que se mueren, la mayoría de los árboles que se mueren, y ver cuando las condiciones son de temperatura y humedad, o sea, en el verano, cómo empiezan a crecer en la base de esos árboles las fructificaciones de estos hongos. Estos problemas se pueden encontrar en los bosques, en las plantaciones forestales, en el arbolado, en cualquier lugar donde tengamos árboles. Ese es un tipo. Otro tipo que vamos a considerar son las podredumbres de raíces y en la base del tronco por Armillaria sp. Armillaria es un género muy conocido, muy famoso de hongos por varias razones. Ya vamos a ver enseguida porque lo vamos a ver con un poquito de extensión. Otra enfermedad es la yesca de la vid. Yesca es un nombre vulgar que se le da en las zonas donde hay bosque, donde se producen bastante de estos hongos, se le da muchas veces a los basidiocarpos. En mi caso, que yo soy nativo del bosque andino patagónico, allá yesca era las fructificaciones, los basidiocarpos de estos hongos que la gente acostumbraba a conservar en el campo cuando no tiene muchos recursos para estar conservando el fuego. Conservaba uno de estos hongos tapado con ceniza y al otro día lo destapaba y continuaba el fuego. Era una forma de conservar el fuego, incluso a veces por varios días. Entonces, en las zonas de bosques se conocen a las fructificaciones de varias de estas basiomicotas como yesca. Otra enfermedad es la caries del ciruelo y de otros frutales, que también se va a caracterizar por la presencia de basidiocarpos. Veamos las pudriciones de madera. Las pudriciones de madera básicamente vamos a encontrarlas en dos tipos. Una que son las pudriciones marrones o cúbicas, porque el material que está descompuesto se separa en cubos. En este caso el color marrón es debido a que estos patógenos degradan la celulosa y la hemicelulosa, pero no atacan la lignina o la modifican muy ligeramente a la lignina, entonces permanece en el color del material podrido el color de la lignina, marrón. Y las blancas o fibrosas está producida por hongos que degradan la lignina, pero también degradan la celulosa y la hemicelulosa, o sea, degradan todos los componentes básicos de la madera en un proceso enzimático, y al ser degradada la lignina, prevalece el color blanco de la celulosa. Entonces, estas son podredumbres blancas y además fibrosas. Fíjense la diferencia entre los dos tipos de podredumbre, la marrón o cúbica y la blanca o fibrosa. Esto es fácilmente observable cuando uno se pone a mirar este tipo de problema. Acá tenemos una podredumbre castaña. Les quiero destacar acá de dónde saqué esta foto. El CIEFAP es un instituto de patología forestal de Esquel, y
el director por muchos años fue el doctor Rauschenberg, y es un instituto donde uno puede recurrir a obtener información y formación para este tipo de enfermedades. Esto es lo que yo les decía que ustedes pueden encontrar de este patógeno, Ganoderma, o de varios otros, distintas ubicaciones, distintas formas, por supuesto, pero acá en Córdoba hay dos especies básicamente de Ganoderma, son muy parecidas ambas, y ustedes las van a encontrar en el arbolado urbano, las van a encontrar en los bosques de pinos, las van a encontrar en muchos lugares en Córdoba, y siempre de esta forma. La mayoría de las veces la fructificación, el bacidocarpo, creciendo directamente en la base de la planta, pero a veces también emergiendo del suelo en las proximidades de la planta porque está afectando básicamente a las raíces. Tiene entonces una fructificación muy característica y ustedes ven ese reborde blanquecino que se ve allí, es el crecimiento del año. Y ahí ven en algunos bacidocarpos como hay una parte más oscura, ¿ya? Que eso seguramente fue producción del año anterior. Aquí vemos a Ganoderma, el mismo que veíamos en la anterior, pero ya acá produciendo una enfermedad en una planta cultivada en cítricos, en limonero, naranja, mandarina. Es frecuente esta enfermedad en otras partes del mundo. Acá en Argentina no está muy extendida esta enfermedad, es rara encontrarla, pero por ejemplo, en las plantaciones de cítricos en Florida, Estados Unidos, es importante. Estas podredumbres de la base de los árboles ocasionan una serie de riesgos, ¿no es cierto? Cuando se cae un árbol en una ciudad, en una calle, por un viento, porque ya está tan debilitado que no soporta la fuerza del viento y puede aplastar un auto, o puede tener la mala fortuna de estar una persona allí. En un bosque, por ejemplo, donde la gente va a hacer un picnic, va a pasar horas allí o va a instalar su carpa en un bosque, y ha ocurrido más de una vez que se cae un árbol y hay personas que están justamente debajo del árbol y por supuesto son seriamente afectados. Hay muchos casos de accidentes graves por la caída de árboles. Entonces hay una tecnología para evaluar, hay varias tecnologías, pero esta es una de las más modernas para evaluar el riesgo de caída de árboles, y en este caso se realiza una tomografía, se obtiene una imagen. Fíjense allí en esta imagen cómo los colores nos indican la madera que todavía está sólida y donde está podrido o hueco, y bueno, según esta imagen uno puede interpretar el riesgo de caída que tiene una planta. La gente que es responsable del arbolado urbano o del arbolado, por ejemplo, en los parques nacionales, etcétera, tiene que estar muy pendiente de la posible caída de árboles para evitar estos problemas. Bueno, veamos un poco cómo es el ciclo de este tipo de enfermedades. Ya dijimos antes que tenemos que considerar a la podredumbre de este tipo como parte de un proceso natural de reciclaje. Estos hongos cumplen esa función y es lógica, es natural, es frecuente en árboles viejos. Es imposible impedirla totalmente que ocurra, pero es posible manejarlo, y lo que tenemos que tratar es que no nos pase esto en árboles jóvenes, recientemente plantados. ¿Cómo sobreviven estos patógenos? Sobreviven en los restos de madera que quedó atacada. A veces por años siguen fructificando allí en los restos de madera atacada después que los árboles se murieron, y algunos, no todos, producen clamidósporas. La diseminación, las basidiósporas que se forman en los basidiocarpos son diseminadas por el viento, como vimos hace un ratito, y también una forma de diseminación a corta distancia es por contacto entre raíces. Cuando las raíces se tocan de un árbol con otro o están a corta distancia porque pueden producir algunos cordones miceliares. Estos no producen un rizomorfo importante, como vamos a ver enseguida en Armillaria, pero sí cordones miceliares que pueden establecer contactos entre raíces y hacer una diseminación de corta distancia. La penetración es básicamente por herida. Es importante tener este concepto porque entonces el manejo lo va a basar en evitar las heridas o manejar las heridas. Las heridas en un bosque, por ejemplo, se producen muchas veces porque las ramas basales de las plantas
dejan de tener una función y terminan cayéndose. Y allí donde se caen, donde se muere esa ramita basal, se produce una herida que es aprovechada por estos hongos para penetrar. En el caso de los árboles de un parque o árboles urbanos, y las heridas se van a producir de muchas maneras. Entonces, el manejo se tiene que centrar en mantener los árboles vigorosos, en evitar heridas. Eso es lo fundamental. Entonces, con un correcto manejo de la poda, cuando se poda, realizar una protección con esta mezcla de ceras y otras cosas llamada mastic y fungicidas. Y se puede también recurrir a un control biológico y control cultural en el suelo. Y se debe hacer una inmediata remoción de los árboles afectados y evitar que sigan allí fructificando y diseminando el inóculo. Fíjense allí, también está tomada del CIFAP de Esquel, como se está señalando allí una herida por donde se produjo la penetración, ya el hongo avanzó en el interior del tronco. Y esto es resumido, tomado de Agrios, el ciclo de estas enfermedades, ¿no es cierto? Fíjense ustedes entonces que los árboles que están infectados van a terminar quebrándose por el viento. Sobre los árboles afectados estos hongos fructifican, allí producen las bacillosporas se diseminan y cuando caen cerca de las heridas se va a producir allí la dicariotización, luego la penetración, y bueno, es el ciclo que habíamos visto anteriormente, el mismo ciclo, nada más que aquí un poquito más ilustrado.